Hola amigos, bienvenidos a su canal Neuroeduca en Psicología. Es un gusto saludarlos. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito llamado etiología del daño cerebral. Y bueno, los que no me conocen, mi nombre es Alcides Quispe, soy psicólogo de profesión. Y pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Antes, quisiera compartir con ustedes una pequeña neurocuriosidad y de paso una pequeña reflexión. Y lo vamos a hacer a través de la observación del siguiente video. Yo te aplastaré y ustedes serán mis esclavos, pues hoy su Dios no los podrá salvar. No lo creo, pues tú vienes con armas y fuerza, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel. Porque Dios me da la victoria. ¡Oh, no! ¡Vámonos! Sí, lo hizo, lo venció. Y así fue como David derrotó al gigante Goliat y libró al pueblo de Israel de los filisteos, obteniendo para sí y su familia los premios que prometió el rey Saúl. Sé que muchos recuerdan esta historia de David y Goliat, pero hay algunos tal vez que nunca lo han leído, así que voy a darles la referencia. Podemos ir a la Biblia y buscar en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, encontraremos toda la historia. En esta oportunidad solo quiero recalcar 2 versículos de ese capítulo y sacar 2 frases importantes que David mencionó. La primera, cuando el gigante estaba amenazando al pueblo de Dios, David dijo lo siguiente: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Qué valiente! Segundo, le dijo: toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel, porque hoy te derrotaré. Eso es lo que le dice al gigante. De esto sacamos una lección importante. No importa el tamaño de tus problemas, querido amigo, enfréntalos en el nombre de Dios, haciendo lo correcto, y todo irá bien. ¿Sí? La gran pregunta es la siguiente, ¿no? Que se me vino a mí también. ¿Qué tipo de lesión sufrió Goliat que lo hizo caer y con la cual David lo derrotó? ¿Se imaginan? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, amigos. Entonces, el contenido del video es el siguiente. Vamos a hablar sobre el concepto de etiología del daño cerebral, sobre la epidemiología y sobre la clasificación también de la etiología del daño cerebral. Empezaremos con el concepto. Primero tenemos que comprender qué es etiología. Y etiología podríamos decir que es el origen o la causa, o el estudio del origen y la causa de las cosas. Y segundo, el daño cerebral, que puede ser la lesión producida a las estructuras cerebrales. Entonces, si unimos estos 2 conceptos, podemos sacar un concepto breve de lo que es la etiología del daño cerebral, que podríamos decir que es el origen o causa que produce una lesión en las estructuras cerebrales. Segundo, epidemiología. Tenemos que conocer 2 términos: la incidencia y la prevalencia, y saber que existen escasos seguimientos de casos con lesión cerebral. Entonces, la incidencia tiene que ver con casos nuevos que se van añadiendo cada día o cada año dependiendo del tiempo, y la prevalencia es la proporción de casos que existen de lesión cerebral. Tenemos que decir que en cuanto a la prevalencia, como ya habíamos mencionado, no hay casos que se puedan hacer seguimiento, por ende es difícil hablar de prevalencia de casos de lesión cerebral. Las causas pueden ser indirectas, que la mayoría es por accidentes de tránsito, o pueden ser directas, que en la mayoría son por traumatismos craneoencefálicos o conocidos como TEC, y los accidentes cerebrovasculares, en la mayoría de los casos. Algunos mencionan que las lesiones cerebrales pueden ser adquiridas o congénitas. Adquiridas se refieren a aquellos que aparecen de forma repentina, y aquellas que se refieren a congénitas, estamos hablando de aquellas secuelas que se producen durante el embarazo o durante el nacimiento. Clasificación. La etiología del daño cerebral en esta oportunidad la vamos a clasificar en 6 tipos. Puede haber más. Accidentes cerebrovasculares, conocidos como ACV o SB o enfermedades cerebrovasculares, o ictus. 2. Tumores cerebrales. 3. Traumatismos craneoencefálicos o los famosos TEC. 4. Las demencias. 5. Las infecciones del sistema nervioso. 6. La epilepsia. 3. Clasificación. Tenemos que mencionar que el 50% de casos de daño cerebral son producto de un ACV. Este ACV puede ser isquémico
o puede ser hemorrágico. El ACV isquémico tiene que ver con la oclusión o con la obstrucción de las arterias. Y el ACV hemorrágico tiene que ver con la ruptura de las arterias. El ACV isquémico a la vez puede deberse a una trombosis o puede deberse a una embolia. ¿Pero qué es un ACV? Un ACV es cualquier alteración o patología de los vasos sanguíneos. También los ACV producen, al final de cuentas, muerte de neuronas. ¿Sí? Porque producto de qué? De la hemorragia o producto de la obstrucción o oclusión se produce muerte neuronal. Vamos a desglosar el accidente cerebrovascular y vamos a hablar primero sobre la isquemia. Y a través de este video vamos a explicar primero qué es una trombosis y luego qué es una embolia. Primero, trombosis. La trombosis es producto de la formación de un trombo y los trombos se van formando por placas arterioscleróticas que son grasa o coágulos de sangre, como vemos en esta imagen. Esta formación se denomina trombo y a la obstrucción completa de la arteria se le denomina trombosis. Segundo, ¿qué es una embolia? De igual forma, tenemos que hablar sobre el émbolo. El émbolo es aquello que va a producir finalmente una embolia. ¿Y qué es un émbolo? Un émbolo es una masa sólida, gaseosa o líquido que se transporta de un lugar a otro en el torrente o en las arterias. ¿De qué forma? Lo vamos a ver a continuación. Este émbolo puede desprenderse de un trombo ya formado, como vamos a ver a continuación. Se desprende este pedazo de trombo que ahora se denomina émbolo y este émbolo se traslada a otro lugar de la arteria y se atrasca en otro lugar. A este cuadro de obstrucción o oclusión se le conoce como embolia, que es producto de un émbolo. Por otro lado, el ACV hemorrágico es la ruptura de las arterias, que en la mayoría de los casos se debe a un aneurisma cerebral. ¿Qué es un aneurisma cerebral? El aneurisma cerebral es una condición patológica congénita de la pared arterial, que consiste en el debilitamiento de la pared arterial. Como vemos acá, ese debilitamiento hace de que, por la presión misma, se forme una especie de globo en una parte de la pared arterial. Al final, esto puede reventar, como se muestra en esta segunda imagen. Y esto produce un ACV hemorrágico como consecuencia final. Asimismo, se denomina accidente isquémico transitorio a aquellos síntomas que aparecen en los pacientes que son similares a un ACV normal, por así decirlo, pero dichos síntomas desaparecen durante las 24 horas. Este es un aviso a una patología más grave. Ahora hablaremos sobre los traumatismos craneoencefálicos. ¿Qué es un traumatismo craneoencefálico? Es una lesión física producto de un cambio brusco de energía mecánica. Estos traumatismos craneoencefálicos pueden ser abiertos o cerrados. Se denominan abiertos cuando hay abertura del cráneo por la lesión y cerrados cuando no hay abertura del cráneo pero sí hay lesión del cerebro. Los TEC se evalúan según la escala de Glasgow, que es una evaluación de conciencia de los pacientes que han sufrido este tipo de lesión. Pueden ser de nivel leve, moderado o grave. La escala de Glasgow mide 3 respuestas: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Cuáles son las secuelas de estos TEC? Primero, los cambios de personalidad, que tienen que ver a cambios de conducta pueriles, conductas impulsivas u otros. Segundo, los denominados déficit cognitivos o intelectuales. Y tercero, amnesia anterograda o retrograda. Tumores cerebrales, que son el crecimiento anormal de células, los cuales pueden ser benignos, es decir, no cancerosos, o malignos, que pueden ser cancerosos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en los tumores benignos, si se hace la extirpación de este tumor, ¿qué va a pasar? No vuelve a aparecer el tumor. En cambio, en los tumores malignos, si se hace la extirpación de este tumor, vuelve a aparecer o sigue creciendo. Demencias. Es un síndrome debido a la desintegración de la conducta en los planos intelectual y emocional. Se pueden clasificar en demencias preseniles y seniles que dependen de la edad, intratables o intratables que dependen de la medicación. Tercero, corticales o subcorticales que tienen que ver con el área más afectada, ¿no? Que pueden ser de la corteza cerebral propiamente dicha o de núcleos subcorticales. ¿Sí? De eso también se va a denominar el tipo de demencia. Ahora pasemos a las infecciones del sistema nervioso que también pueden producir daño cerebral. Estos pueden deberse a agentes infecciosos que accedan al sistema nervioso, como por ejemplo a través de la garganta, a través de la nariz
a través del oído, a través de la sangre, a través de los traumatismos craneoencefálicos o a través de operaciones quirúrgicas. Se pueden dar estas infecciones. ¿Cómo las podemos clasificar? Primero, pueden ser víricas, por ejemplo, producto del VIH. Pueden ser bacterianas, es decir, bacterias, por ejemplo, la meningitis bacteriana. Tercero, pueden ser micóticas, es decir, pueden ser producidas por hongos, como por ejemplo la candidiasis. Cuarto, pueden ser protozoarias o parasitarias, los parásitos. Por ejemplo, puede deberse a la cisticercosis. Tenemos que mencionar que estos ejemplos que hemos mencionado acá son solamente uno y que en realidad tanto las víricas, bacterianas, micóticas o parasitarias todavía se subdividen en muchas más otras causas. Solo hemos mencionado una de cada una. Por último, vamos a hablar de la epilepsia, que también produce daño cerebral. Vamos a poner como ejemplo a este pequeño foco que necesita de energía para poder alumbrar. Lo que este pequeño foco necesita para poder alumbrar es que la energía que discurre a través de la corriente sea constante y de una misma intensidad, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hay una sobrecarga excesiva de energía en este cable? Pues automáticamente este foco se quemaría. ¿Por qué? Por un cortocircuito. Más o menos lo mismo pasa cuando una persona sufre de epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Es una descarga excesiva de energía de las neuronas, lo que produce una especie de cortocircuito, pero en el cerebro. Vamos a clasificar a las epilepsias en epilepsias parciales y en epilepsias generalizadas. Se denomina epilepsias parciales o focales a aquellas en las que la descarga eléctrica o descarga anormal de energía se da en un lugar específico del cerebro. Se denomina epilepsias generalizadas a aquella descarga que se da de forma general en ambos hemisferios cerebrales. Además, las epilepsias parciales o focales pueden dividirse en epilepsias simples y epilepsias parciales complejas. Las epilepsias parciales simples no tienen pérdida de conciencia y las epilepsias complejas sí hay pérdida de conciencia. En cuanto a la epilepsia generalizada, vamos a presentar tres tipos. La primera, epilepsias generalizadas convulsivas, la cual se evidencia por movimientos bruscos y contracción muscular. La segunda, epilepsias generalizadas atónicas, que se caracteriza por la disminución del tono postural. Tercero, las epilepsias generalizadas no convulsivas, que se caracterizan por la crisis de ausencia. Las referencias que hemos utilizado son las siguientes. Y bueno, con esto hemos terminado el estudio de la etiología del daño cerebral. Espero que se haya entendido y que les sirva para su estudio. Muchas gracias y bendición para cada uno de ustedes.